Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encomendamos a Dios, hacemos una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, la verdad honestamente me ha llevado a grabar y hacer este video un poco de impotencia, quizá a lo mejor hasta cierto punto, eh, pues algo de decepción o frustración o coraje, porque veo que en los grupos de apostolado y las manos derechas muchas veces de los sacerdotes que confían en estas personas, hay un desconocimiento total de la doctrina. Quizá en estas personas surge y hay realmente una buena intención, hay unas verdaderas ganas de querer servir a Dios, pero falta una instrucción. Y veo que en este caso falta una instrucción en cuanto a la política, en cuanto al cristiano católico se inmiscuye en las cosas de la política. Vemos que muchos países están gobernando, valga la redundancia, gobiernos socialistas, comunistas. Me he puesto a investigar y hay varios documentos de los padres, de los pontífices, a donde declaran que el socialismo, el comunismo, es algo que va contrario a la doctrina de Dios, algo que va en contra de Dios mismo. Por lo tanto, un cristiano, un católico instruido verdaderamente y que quiere servir a Dios, no nomás debe de servirlo en el templo, barriendo, limpiando, escombrando, etcétera, en las demás actividades parroquiales, que son cosas muy buenas y excelentes y que son necesarias hacerlas, pero sin dejar de lado la instrucción en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina, el catecismo de la iglesia y en cuanto a lo que la iglesia dice y establece en este tipo de cuestiones políticas. Vemos que en Nicaragua, bueno, muchos países, ¿no? No se diga China, Corea, Venezuela, Cuba y ahora México, pues igual ni se diga, con ese partido de izquierda morena. Eh, y ahora en Colombia ha ganado otro surdista, otro izquierdista. No es posible que un católico realmente vote por este tipo de partidos y de políticos. Es necesario conocer qué propugna las ideas socialistas, las ideas comunistas, y cotejarlo a la luz de la palabra de Dios, como dice el apóstol San Pablo, eh, a los de Perea, me parece. Todo lo que les decía el apóstol San Pablo lo cotejaban a la luz de las Sagradas Escrituras. Nosotros como cristianos, como católicos, debemos de seguir esas enseñanzas, estar en ese tenor. Todo lo que veamos, que escuchemos de algún partido, de algún político, de la persona tal, aunque sea mi comadrita, mi compadrito, no importa, aunque le tenga yo mucha confianza, quizá en su intención es buena, pero su conocimiento es malo, es precario. Entonces es necesario cotejarlo todo, este tipo de doctrinas, cotejarlas
a la luz de la Sagrada Escritura, cotejarlas al magisterio eclesiástico, a las cartas, a los documentos, a los escritos de los padres, doctores, papas de la Iglesia Católica. Es necesario, porque si bien es cierto que si este tipo de personas han llegado a las altas cúspides del poder, es porque el cristiano, el católico, no se ha inmiscuido en esta tarea. Es necesario que el cristiano, el católico, se inmiscuya en la política. Bueno, y esta es una simple, puede decirse, opinión o algo que he leído de las cartas, pero quiero que realmente ustedes lo escuchen de lo que han escrito, en este caso el Papa Pío IX, el Papa Pío XI, el Papa León XIII y el Papa Benedicto cuando era cardenal. Este tipo de documentos a donde nos exhortan a nosotros como cristianos católicos, no nada más no votar por este tipo de partidos, sino oponerse a este tipo de circunstancias e inmiscuirse en cuestiones de política, los que tengan el conocimiento, los que tengan el alcance tal o el don que Dios les esté inspirando, inmiscuirse en política para que en determinado momento, si ahorita a través de los años han llegado gente que es atea, que no cree en Dios, que tiene este tipo de ideas socialistas, comunistas, han llegado al poder, y este tipo de personas con este tipo de ideologías, ¿qué pueden de ser al llegar al poder? Pues lo que ha pasado en estos países, o sea, acabar con los países enteros, matar de hambre a los pueblos. Es necesario ahora aprender de estos errores e inmiscuirnos en la política, anunciar el reino de Dios, denunciar injusticias, meterse en política, para que en determinado momento, así como este tipo de personas han llegado al poder, el cristiano católico, preparado, instruido y cumpliendo con la tarea y con la misión que dice la Iglesia Católica, pueda llegar a las altas cúspides también y pueda proponer desde los altos mandos en los gobiernos, pueda proponer leyes que van de acuerdo con lo que Dios manda, leyes pro vida, leyes a favor de la vida del ser humano, leyes que obedecen los mandatos de Dios. Pues bien, esta es una exhortación que estos papas nos hacen y voy a pasar a leerlas. Y ojalá y las busquen, solamente voy a leer unas partes, unos extractos, pero ojalá y puedan descargar estas cartas encíclicas de los papas y puedan leerlas y meditarlas detenidamente y a su vez anunciarle a sus familiares, a sus vecinos, a sus hijos que apoyar un partido socialista realmente es traicionar a Cristo, traicionar a la Iglesia, traicionar a Dios. Que quede bien claro, porque me sorprende que en las altas cúspides, como dije al inicio de este video, gente que se supone que deben de estar bien instruidos, que son mano derecha de los sacerdotes en las parroquias, que están en las cúspides, en los consejos, pongan en su foto de perfil, en este caso en país, México, a López Obrador, que propugnen que pueden votar y apoyar cuando sabemos que es un anticristiano. Y al decir anticristiano no es una falta de respeto hacia él, porque como un ser humano, pues, y nosotros como cristianos católicos, nuestro deber es hacer oración porque Dios nos los pide. Recen por los que nos maldigan, por los que nos persiguen, por los que nos injurian. Eso en primera instancia tenemos que hacerlo por él. Eso no significa quedarnos callados ante las malas actitudes que tengo, las leyes injustas y las leyes anticristianas que quiera poner. Entonces es necesario hacer oración, leer la palabra, instruirnos, como dice la palabra de Dios, Juan capítulo 7, versículo 17. Padre, santifícalos en la verdad es tu palabra. Nosotros como personas solamente podemos llegar a la santidad a través de la palabra, de la instrucción, de lo que Dios nos dice en su palabra y de lo que nos dice en la doctrina de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica. El apóstol San Pablo nos dice en la carta del apóstol a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ahí Dios nos enseña, es útil para corregir, cuando estamos errados, ahí Dios nos abre el entendimiento y nos vamos dando cuenta de lo que estamos bien, de lo que estamos mal. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para convencer de culpa. Muchas veces mejor pensamos que estamos bien, que no tenemos culpa y realmente somos culpables, pues Dios nos abre el entendimiento en su palabra. Carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y siguientes, y luego también adelante, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para convencer de culpa. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para toda obra buena. Si queremos hacer una obra buena, políticos que sean buenos, pues es necesario leerla para Dios. Pero si hemos votado por grupos comunistas, socialistas, partidos políticos,
pues ¿qué nos podemos esperar? Simplemente estamos recibiendo lo que nosotros a lo mejor hemos apoyado en otros tiempos. Apoyar a una persona que no cree en Dios, que es contraria a lo que Dios manda, pues ¿qué leyes va a imponer? Todas contrarias a Dios, como vemos ahorita los casos de aborto, eutanasia, ideología de género. Esto lo estamos pagando por no anunciar el reino de Dios, por no denunciar injusticias y por quedarnos callados. Pero para Dios pues nunca es tarde. Entonces es necesario, y voy a leer estos extractos de las cartas encíclicas de los padres, de los papas de la Iglesia. Y pues descarguen las encíclicas de los padres, ahora es muy fácil, pongan ahí en el Google, encíclica, cartas, documentos contra el socialismo, comunismo del Papa Pío IX, Papa Pío XI, Papa León XIII y documento del Papa Benedicto XVI. Pues sin más voy a pasar a leerlas. Una disculpa porque ahí me anda fastidiando un mosquito. Dije Pío XIII, no es Pío IX, Pío XI, León XIII y Papa Benedicto. Pues bien, voy a pasar a leer. Encíclica de Pío IX, Qui Pluribus, sobre la fe y la religión, del 9 de noviembre de 1846. Como dije, solamente voy a leer unos extractos, unos párrafos. Punto número 9. Otras clases de errores. Bien, desde aquí. Conocéis también, venerables hermanos, otra clase de errores y engaños monstruosos, con los cuales los hijos de este siglo atacan a la religión cristiana y a la autoridad divina de la Iglesia, con sus leyes, y se esfuerzan en pisotear los derechos del poder sagrado y el civil. Tales son los nefandos conatos contra esta cátedra romana de San Pedro, en la que Cristo puso el fundamento inexpugnable de su Iglesia. Bueno, y acá habla de la secta y luego acá más abajo. Tal es el sistema perverso y opuesto a la luz natural de la razón, que propugna la indiferencia en materia de religión, con el cual estos inveterados enemigos de la religión, quitando todo discrimen entre la virtud y el vicio, entre la verdad y el error, entre la honestidad y la vileza, aseguran que en cualquier religión se puede conseguir la salvación eterna, como si alguna vez pudieran entrar en consorcio la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Tal es la vil conspiración contra el sagrado celibato clerical que, oh dolor, algunas personas eclesiásticas apoyan, quienes, olvidadas lamentablemente de su propia dignidad, dejan vencerse y seducirse por los halagos de la sensualidad. Tal enseñanza perversa, sobre todo en materias filosóficas, que a la incauta juventud engaña y corrompe lamentablemente, y le da a beber hiel de dragón en cáliz de Babilonia, tal la nefanda doctrina del comunismo, contraria al derecho natural, que, una vez admitida, echa por tierra los derechos de todos, la propiedad, la misma sociedad humana, tales las insidias tenebrosas de aquellos que, en piel de ovejas, siendo lobos rapaces, se insinúan fraudulentamente, con especie de piedad sincera, de virtud y disciplina, penetran humildemente, captan con blandura, atan delicadamente, matan a ocultas, apartan de toda religión a los hombres y sacrifican y destrozan las ovejas del Señor. Tal, por fin, para omitir todo lo demás, muy conocido de vosotros, la propaganda tan infame, tan esparcida de libros y libelos que vuelan por todas partes y enseñan a pecar a los hombres. Escritos que, compuestos con arte y llenos de engaño y artificio, esparcidos con profusión para ruina del pueblo cristiano, siembran doctrinas pestíferas, depravan las mentes y las almas, sobre todo de los más incautos, y causan perjuicios graves a la religión. Encíclica del Papa Pío IX, Qui Pluribus.
a donde habla acerca del comunismo y que de ninguna manera ningún cristiano católico debe de apoyar y seguir. Punto número 10. Los efectos perniciosos. Sigue diciendo esta encíclica del Papa Pío IX. De toda esta combinación de errores y licencias desenfrenadas en el pensar, hablar y escribir, quedan relajadas las costumbres, despreciada la santísima religión de Cristo, atacada la majestad del culto divino, vejada la potestad de esta sede apostólica, combatida y reducida a torpe servidumbre la autoridad de la Iglesia, conculcado los derechos de los obispos, violada la santidad del matrimonio, socavado el régimen de toda potestad y todos los demás males que nos vemos obligados a llorar, venerables hermanos, con común llanto referentes ya a la Iglesia y ya al Estado. Esta es la carta, la encíclica del Papa Pío IX. Bien, ahora voy a leer de la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Punto número 2. Habla acerca del socialismo. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con este traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras y es, además, sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Bueno, este es un pequeño párrafo, pero sí sería bueno que descargaran la encíclica completa y la leyeran, para darse cuenta cabalmente de que el socialismo y comunismo, como más adelante va a decir el Papa Pío XI, es intrínsecamente perverso. Carta encíclica Divini Redemptoris del Sumo Pontífice Pío XI sobre el comunismo ateo. Bueno, acá pone que va dirigida a los patriarcas, primados, etc. Punto número 3. Este peligro tan amenazador, como habréis comprendido, venerables hermanos, es el comunismo bolchevique y ateo, que pretende derrumbar radicalmente el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana. Bueno, ese es un punto. Vamos a ver otro. El comunismo, punto número 10. Además, despoja al hombre de su libertad, principio normativo de su conducta moral, y suprime en la persona humana toda dignidad y todo freno moral eficaz contra el asalto de los estímulos ciegos. Al ser la persona humana en el comunismo una simple ruedecilla del engranaje total, niega al individuo, para atribuirlos a la colectividad, todos los derechos naturales propios de la personalidad humana. En las relaciones sociales de los hombres afirman el principio de la absoluta igualdad, rechazando toda autoridad jerárquica establecida por Dios, incluso la de los padres, porque, según ellos, todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación deriva exclusivamente de la colectividad como de su primera y única fuente. Para que vean, hermanos, que el comunismo, el socialismo ataca al individuo, le quita su derecho a la libertad, a la posesión, a la igualdad, a la familia. Los individuos no tienen derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales y sobre los medios de producción. Y sigue diciendo, bajen la encíclica y léanla con calma y detalladamente. Sigue diciendo en otro punto, en particular para el comunismo no existe vínculo alguno que ligue a la mujer con su familia y con su casa. Al proclamar el principio de la total emancipación de la mujer,
la separa de la vida doméstica y del cuidado de los hijos, para arrastrarla a la vida pública y a la producción colectiva en las mismas condiciones que el hombre. Bueno, y sigue leyendo, sigue leyendo. Pues bien, queridos hermanos, lean las encíclicas Pío IX, Pío XI, León XIII. Les voy a dejar en la descripción del video a ver el link, a ver si pueden ahí descargarlas o leerlas. Y también el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Papa Benedicto, bueno, cuando era cardenal, Joseph Ratzinger, a donde nos invita y nos exhorta, igual que sus antecesores, a no apoyar este tipo de partidos. Pues bien, es todo y nos persignamos y le damos gracias a la Virgen María. Gracias, Virgen María, y te pedimos que seamos congruentes en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro obrar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.